Hola, ¿sabías que cada año celebramos el Día del Idioma? Esta es una fecha especial para recordarnos la importancia de comunicarnos los unos con los otros. Pero, ¿sabes por qué celebramos el Día del Idioma? Hace muchos años nacieron dos escritores muy famosos. ¿Sabes quiénes? Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Ellos dos crearon muchas historias llenas de aventuras que han sido amadas por todas las personas del mundo. Miguel escribió obras de teatro como Don Quijote de la Mancha, una historia de un caballero valiente que luchaba contra gigantes imaginarios. Y por otro lado, William, un escritor de obras de teatro maravillosas como Romeo y Julieta, una historia de amor que ha emocionado a muchas personas de todo el mundo. Estos dos autores nos dejaron un legado muy especial, lleno de magia y mucha emoción. Por eso, cada 23 de abril celebramos el Día del Idioma, en honor a ellos. Como dato curioso, ¿ustedes sabían que estos dos escritores famosos fallecieron en días muy cercanos? Miguel de Cervantes falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España, pero se declaró como fecha de su fallecimiento el día de su entierro, 23 de abril. En ese día también falleció William Shakespeare, razón por la cual también se celebra el Día de la Lengua Inglesa. Aunque la ONU decretó el Día de las Lenguas desde el año 2010, en Colombia ya se realizaba esta celebración desde 1938 bajo el decreto 707 del mismo año. En la modalidad virtual celebramos esta fecha tan importante por medio de muestras culturales. Damos paso a un baile representativo de la cultura latinoamericana. Buenas noches, mi nombre es Giselle Camila Coral Cabrera, pertenezco al grado 10º, vivo en la ciudad de Pasto, en Nariño, y pertenezco a la Escuela de Artes Escénicas Ballet Folclórico Raíces. El día de hoy les voy a mostrar una muestra de danza y un poquito de lo que es de Latin Jazz, así que espero les guste. Muy bien, sin duda nuestra modalidad virtual siempre se ha caracterizado por tener estudiantes con múltiples talentos. A continuación, nuestros estudiantes representarán a los autores más destacados de nuestra lengua. Hola, buenos días, soy Ari Emit, soy la preescolar. Voy a presentar Rafael Pombo. Nació el 7 de noviembre 1833, Bogotá, Colombia. Fue un narrador, escritor, poeta, fabulista, traductor, intelectual, diplomático, colombiano. Falleció el 5 de mayo 1912, Bogotá, Colombia. El renacuajo paseador. El hijo de Rana. Luigi Renacuajo. Salió esta mañana, hoy que soy muy majo.
esto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo: Amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos a Doña Ratona, y habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza Ratón. Estiras el cuello, coge el aldabón, da 2 o 3 golpes, pregunta: ¿Quién es? Yo, Doña Ratona. Beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy. Y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa. Bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo el de verde rabia de calor. Deme cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora traer la guitarra. Y a Reina Guajito le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. Ay, de 1000 amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora. Tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento, infinito. Responde tía Rata. Aflójese un poco chaleco y corbata. Y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño ratico maullándole. Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renagotito mirando este salto con su sombrero dio un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices se fue dando a todos Noches muy felices. y siguió saltando tan alto y aprisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato dragón y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron 1, 2 y 3. Ratón y ratona y el rana después. Los gatos comieron y el pato cenó y mamá ramita solita quedó. Hola, soy Emanuel Caravis de grado primero. Hoy les voy a contar que les presento a Don Miguel de Cervantes Saavedra. Nací en Alcalá, España, en 1547. Soy escritor, escribí varios libros como La Galatea. Mi obra maestra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605 a 1615. Compañeros, soy Eduardo, estoy en grado segundo. Voy a representar a Gabriel García Márquez. Estoy representando a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena y murió en la Ciudad de México. Fue un escritor colombiano que impulsó el realismo mágico de Latinoamérica. Su obra más importante fue 100 años de soledad. Con esta obra ganó el Premio Nobel de Literatura. Esta obra habla de la familia Buendía. Hijos Arcadio, que fundó Macondo. Y recuerden, para aprender hay que leer. Buenos días, mi nombre es Manuel Fernando Valderrama González. Yo hago parte del
en grado tercero y hoy voy a interpretar para ustedes a Jorge Ricardo Isaac Ferrer. Yo soy Jorge Ricardo Isaac Ferrer. Nací en Santiago de Cali el 1 de abril de 1837. Fui político, escritor, poeta y novelista. Estudié en Cali, Popayán y Bogotá. Me casé con Felisa González y tuve 7 hermosos hijos. Cuando yo era supervisor en el Camino de Herradura, que era un camino que conectaba a Buenaventura con Cali, empecé a escribir mi única y más famosa novela, que se titula María. En 1867 se publicó. Después de eso escribí un poema que se titula Saulo. Después empecé mi carrera política y empecé siendo del Partido Conservador y luego liberal. Y para alegría de todos, en 1870 fui cónsul en Chile. Pero tristemente, en 1881 terminé mi carrera política. Y busqué más oportunidades en la Comisión Científica de Magdalena, donde hice grandes hallazgos, incluyendo grandes yacimientos de petróleo y carbón que ayudaron a nuestro país, obviamente, en su economía. Donde también adquirí el paludismo, enfermedad que me llevó a la tumba en el 17 de abril de 1895, a mis 58 años. Todavía recuerdo cómo era que decía al final de mi novela. Estremecido, partí a galope a través de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Hola, soy Juan José Ospina, del grado 4, soy del Colegio Liceo Moderno. Voy a representar a Rubén Darío. Hola, soy Rubén Darío. Soy poeta y escritor nicaragüense. Nací el 18 de enero de 1967 en un pueblito llamado Metapa, en Nicaragua. Mis padres fueron Manuel García y Rosa Sarmiento. Como ellos eran primos, para casarse le pidieron permiso al obispo. En mi familia hubo muchos conflictos, porque a mi papá le gustaba mucho el licor y las mujeres. Finalmente se separaron y a mí me educaron mis tíos abuelos, que para mí fueron los verdaderos padres. Estudié en el colegio de jesuitas. Aprendí a leer desde los 3 años de edad. Me gustaba mucho la lectura. A los 13 años publiqué mi primer poema en un periódico y me llamaron el niño poeta. Tuve gran influencia de los poetas españoles. Me gustaban mucho los escritos de Víctor Hugo y me hice un pensador crítico y liberal. Desde muy joven me entregué a la vida nocturna, a los bares, fiestas y mujeres. A los 15 años me enamoré de Rosario y me quería casar con ella, pero mis familiares y amigos, para evitar el matrimonio, me mandaron para El Salvador. Ahí me conocí con el presidente Rafael Sardiva. También conocí a Francisco Gavidia. Conocía mucho de la poesía francesa. Vivía en Chile, en Argentina. Conocí muchos amigos. En 1888 publiqué un pequeño libro de poemas llamado Azul. Ha sido el punto de partida del modernismo. Gané mucha fama. Llegué a ser cónsul, embajador. Luego regresé a Nicaragua y me casé con Rafaela. Poco tiempo después, con Rafaela tuvimos un hijo y ella murió. Me fui a vivir a Europa, fui diplomático. Luego me reencontré con Rosario y sus hermanos me obligaron a casarme con ella.
no duramos mucho tiempo. Viviendo en Argentina, publiqué 2 libros muy importantes, Los raros y Prosas profanas. Luego me conocí con Francisca. Era de origen campesino, no sabía leer ni escribir. Y mis amigos, Amado Nervo y Manuel Manchao, le enseñaron a leer. En España admiraban mucho mi trabajo. En 1914 publico mi última obra de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. A mis 49 años regreso a León, en Nicaragua. Allí muero el 6 de febrero de 1916. Mi velorio duró 5 días. Miles de personas pasaron a darme el último adiós. En verdad vivo de poesía. Mi ilusión tiene una magnificencia salomónica. Amo la hermosura, el poder, la gracia, el dinero, el lujo, los besos y la música. No soy más que un hombre de arte. No sirvo para otra cosa. Creo en Dios. Me atrae el misterio. Me abisman el ensueño y la muerte. He leído muchos filósofos y no sé una palabra de filosofía. Tengo, sí, un epicureísmo a mi manera. Gocen todo lo posible el alma y el cuerpo sobre la tierra y hágase lo posible para seguir gozando en la otra vida. Rubén Darío. Buen día, mi nombre es Isabela Villota del grado 5º y voy a representar a Gabriela Mistral. Hola, soy Gabriela Mistral y nací el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Desde que era niña amaba la naturaleza y las historias. Cuando crecí, me convertí en maestra y escritora y enseñé a muchos niños y juntos descubrimos el maravilloso mundo de las palabras. Algunas de mis obras son Desolación, mi primer libro de poemas con temas como la maternidad, el amor, la muerte y la mujer. Ternura. En esta obra profundizo la ternura como valor humano y su importancia en la sociedad. Un día, mis cuentos y poesías llegaron muy lejos. Fui la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Y así, el 10 de enero de 1957 termina mi historia. Pero recuerden, siempre hay un mundo de aventuras esperando ser descubierto entre las páginas de un libro y dentro de cada uno de ustedes. Hola, me presento. Yo soy Octavio Paz, poeta, diplomático mexicano y ensayista. Nací el 31 de marzo de 1914 en la Revolución Mexicana. Nací en Ciudad de México. Mi abuelo paterno me tuvo que acoger en su casa debido a la guerra, en el que fui criado por mi abuelo, mi tía y mi madre. Una
Algunas de mis más grandes obras son La piedra de sol, Libertad bajo palabra, El laberinto de la sociedad y La llama doble. Fui influenciado por Federico García Lorca y Antonio Machado, entre otros. Fui uno de los mayores influyentes en la historia de la poesía y la literatura de la época y de toda la historia. También fui gran crítico de la sociedad, ya que me encantaba expresarme en mis obras y expresar lo que sentía. Los premios que gané fueron el Premio Cervantes en 1981 y el Premio Nobel a Literatura en 1990. Finalmente fallecí en abril 19 de 1998. Yo soy Joseph Salomón Ruiz Guzmán, de sexto grado. Ah, hola. Soy Francisco Leal Quevedo y esta es mi biografía. Soy médico, pediatra y filósofo. Nací en Ibagué el 31 de octubre de 1945, que es el día de la Biblia. Desde que aprendí a leer y a escribir, supe que me gustaba jugar con las palabras y que ellas ocuparían un lugar importante en mi trayectoria. Poco después, a los 6 años, alguien me regaló una imprenta de letras de caucho. Con ella realicé mi primera publicación. Escribí mi primer cuento de 2 páginas. De él hice muchas copias para regalarlas a mis parientes y a mis amigos. Entonces creí que sería escritor en mi vida adulta. Luego lo olvidé y me dediqué a otras cosas, entre ellas curar a los demás de sus dolencias físicas. He completado 30 años de ejercer la pediatría. Aún todas las tardes acudo a mi consultorio para llevarles salud y alegría a mis pequeños pacientes. En esa época escribí libros de ciencia, medicina y filosofía. No tenían nada que ver con la ficción ni la literatura. En el año 2000 me reencontré con la literatura y escribí el libro Aventura en el Amazonas, que sería finalista en el concurso Fundalectura del 2003. Fue acogido de manera entusiasta por los niños de Colombia. Luego se publicó en Venezuela y poco después en el Ecuador. A él siguieron los relatos Aventura en Tierra Adentro y Aventura en el Caribe, que conforman una saga que celebra la belleza de nuestro hermoso país. En mayo de 2009 me fue concedido el segundo premio Barco de Vapor Biblioteca Luis Ángel Arango por la novela El mordisco de la medianoche. Coincidencialmente, en ese mismo concurso, entre 156 participantes, la novela Los secretos de Hafiz Mustafa quedó de finalista. Tengo alma de viajero, voy por la vida buscando el país perfecto y la emoción inolvidable. Y cuando me siento tocado por algún lugar, invento en él una historia de ficción para compartir con mis lectores esos momentos inolvidables. Creo que la literatura no solamente nos divierte, nos hace mejores personas y nos permite comprender un poco más de nuestra vida y la de los demás. Eso es precisamente lo que busco al escribir Celebrar la vida.
Espero que hayas disfrutado mi historia y te animes a leer uno de mis libros, entre los cuales están, como ya dije, Aventura en el Amazonas, Aventura Tierra Adentro, Aventura El Caribe, El secreto de Hafiz Mustafa, Faltan 77 días y también El mordisco de medianoche. Muchas gracias. Soy Josué Samuel Vega Rincón, grado séptimo, modalidad virtual, calendario A. Me llamo Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nací el 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, Perú. Parte de mi niñez la viví en Bolivia, donde estudié parte de mi primaria. En 1953 regresé a Lima, donde estudié Letras y Derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1959 me gané una beca de estudio para hacer un doctorado en la Universidad Complutense en Madrid, España, donde obtuve mi título de doctor en Filosofía y Letras. Este mismo año publiqué un conjunto de cuentos con el título Los Jefes, los cuales me permitieron ganar el premio Leopoldo Arias. El año siguiente me fui a vivir a París. En 1965 viajé a La Habana, donde formé parte del jurado de los premios Casa de las Américas y del consejo de redacción de la revista Casa de las Américas. En 1967 trabajé como traductor para la UNESCO. En 1985 me perfilé como líder político al mando del Movimiento de Libertad, que se oponía a las propuestas del presidente de la República. En 1975 fui nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua. En 1976 fui elegido presidente del PEN Club Internacional. En 1990 participé como candidato a la presidencia de la República por el Frente Democrático Fredomo. Perdí las elecciones y regresé a Londres, donde retomé mis actividades literarias. Y en 1994 fui designado como el miembro de la Real Academia Española. Asimismo, he sido profesor visitante o escritor residente en varias universidades. Buenos días, mi nombre es Lomar Alejandro Reyes Salazar, del grado 9.1 del Colegio Liceo Moderno de la modalidad distancia. Hoy vengo para personificar a uno de los más grandes escritores y poetas de América Latina, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido bajo el seudónimo de Pablo Neruda, un poeta chileno que fue un exponente de mucho peso en la literatura social de América Latina. Criado por sus padres en un ambiente muy pobre, a diferencia de muchos niños de hoy en día, no tuvo lúdica, juegos ni juguetes y vivió una infancia muy dura. Su único refugio fue la literatura y la escritura. Fue al colegio de varones de Temuco, en Chile, en el cual aprendió un seminario de artes y humanidades, el cual le inculcó el amor por la escritura y la lectura. Aparte de su madre, que fue profesora y le inculcó de una manera de mucho peso el amor por las letras. Y su padre, en lo que le apoyaba, no le quiso apoyar mucho en cuanto a la cultura, pero siempre fue un pilar para que él siguiera encaminado a ser un gran poeta. A los 11 años empezó a ilustrar revistas infantiles sobre temas sociales y también ilustró y escribió varias revistas de poemas publicadas en Santiago y en seminarios estudiantiles. Al crecer en un ambiente de pobreza, a diferencia de sus compañeros, no tenía tantas cosas que hacer en su tiempo libre, por lo cual se dedicaba a leer o a escribir poemas, que lo fue apilando poco a poco para conformar uno de sus mejores libros.
En el liceo conoció a un cura, el cual le inculcó el valor de la honestidad, de luchar por la justicia social y promulgó uno de sus más grandes lemas: libertad, igualdad y justicia para todos. Entonces él decide representar el pueblo de Temuco, escribiendo varios libros y escribiendo sobre un género surrealista, sobre el paisaje, las costumbres y los lugares existentes en este pueblo. Pablo Neruda, al llegar a ser adolescente a los 19 años, publica su obra célebre, 20 poemas de amor. En estas varias obras se logra consolidar una etapa del adolescente enamorado, porque es lo que vemos que él trata sobre temas del amor, soledad, el anhelo de libertad y conquistar un ser humano que para muchos podría ser inexistente. En este libro se tratan estos temas y a los 21 años él publica su segundo libro, Una canción desesperada, que pertenece a la misma etapa. Después empieza a ahondar sobre la literatura universal y sobre la filosofía, entonces publica un libro llamado La tentativa del hombre infinito. Esta etapa es considerada la etapa de lo etéreo y de lo que no es tan tangible, sino que lo podemos ver a través de sus libros. En este libro explora temas sobre el pensamiento del ser humano, las acciones del ser humano y sobre lo que tanto puede influir la mente sobre la sociedad. Al comenzar su viaje a la edad adulta, madura su llamada voz poética y entabla amistad con la mayoría de pensadores más importantes, pensadores políticos y literatos que lo inducen a la ideología del comunismo, la cual para él es la justicia representada de forma social para América Latina. En esta época empieza a escribir sobre activismo político, comunismo y crea el partido, sino que se vuelve miembro primordial del Partido del Comunismo de los Trabajadores en Chile. Después de esto se vuelve candidato presidencial y se lanza a las elecciones. No pierde, sino que abandona el cargo y le cede el puesto a Salvador Allende. Después, en esta época se dedica a publicar sus mejores obras, las cuales son las odas elementales, los 100 sonetos del amor y La casa en el aire. En 1973 Pablo Neruda muere presa de dos cosas: la depresión y un intento de asesinato por la dictadura de Pinochet en Chile. Ahora vengo a hablar de las dos mejores obras de Pablo Neruda. El Canto General, que es la obra cumbre de América Latina, en la cual Pablo Neruda da en sus 15 sesiones una biografía, una historia muy profunda sobre todo lo que abarca América Latina. En este segundo lugar tenemos a Confieso que he vivido. Es el libro del cual les venía comentando, que fue afilando poco a poco. Esa es la autobiografía de Pablo Neruda, que la trata desde su infancia hasta su muerte. Hablando del tema, les hago una invitación a todos los adolescentes para que se dediquen a la lectura, para que exploren sus talentos lectores y escritores, ya que no deberíamos de leer tantas cosas random que aparecen por ahí. Deberíamos de estudiar y de leer los autores elementales que nos conforman a nuestra América Latina y deberíamos de sentirnos orgullosos de leerlos. Muchas gracias, les deseo un excelente día. Soy Jenny Estefanía Rodríguez del grado 10º de la modalidad virtual y en este video voy a representar a la famosa escritora Isabel Allende Llona, escritora chilena, nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Mis padres son Tomás Allende y Francisca Jonas Barros. Desde el 2004 soy miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Obtuve mi Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010. Mi primer esposo fue Miguel Frida, padre de mis dos hijos, Paula y Nicolás. Mi segundo esposo fue William Gordon y mi actual pareja es Robert. Una de mis obras más importantes son La Casa de los Espíritus y también una que tengo mucho aprecio es Paula, que fue una obra en honor a mi hija
que lamentablemente falleció el 6 de diciembre de 1992. Gracias. Buenos días, soy Jonathan Sarmiento, de grado 11º, y tengo el placer de representar a Julio Cortázar. Les habla Julio Cortázar. Aunque mis padres fueron argentinos, yo nací el 26 de agosto de 1914, en Ixelles, un suburbio de la ciudad de Bruselas. Mi nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia, ya que en ese entonces Bruselas estaba ocupado por los alemanes. A fines de la Primera Guerra Mundial, nos trasladaron a Suiza, debido a la condición alemana de mi abuela materna, y posterior a ello me radiqué en Barcelona, donde viví 1 año y medio. A mis 4 años regresé a Argentina, donde viví por el resto de mi infancia en Banfield, al sur de la Gran Buenos Aires, con mi madre, una tía y Ofelia, mi única hermana y 1 año menor que yo. Viví en una casa con fondo, aunque no fui totalmente feliz. Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad y una tristeza frecuente. Viví en bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo distinto al de todos los demás. Desde muy joven me interesé y me sumergí en el maravilloso mundo de la lectura, ya que pasé gran parte de mi infancia acostado en cama, debido a mis enfermedades. Mi madre cuenta que a los 8 años comencé a escribir, con una novela que celosamente guarda ante mis deseos de quemarla. A los 9 años escribí un relato que nombré Afortunadamente Perdida. Leía tanto que algún médico me llegó a recomendar leer menos por 5 o 6 meses y en su lugar salir a tomar un poco más el sol. Al culminar mis estudios primarios en la Escuela 10ª de Banfield, me formé como profesor normal en 1932 y en 1935 como profesor en letras en la Escuela para Maestros Mariano Acosta. Fue en ese entonces cuando comencé a visitar los estadios de boxeo e ingenié una filosofía que eliminaba el aspecto cruel y sangriento que causaba rechazo y cólera. Admiraba al hombre que iba siempre hacia adelante y con coraje y fuerza lograba obtener la victoria. Mi lectura favorita fue Opio, un diario de desintoxicación del francés Jean Cocteau, con el cual descubrí que mi camino era el de la enseñanza y la escritura. Sin embargo, tuve que abandonarlo debido a conflictos políticos. Durante este tiempo decidí que quería obtener un título como traductor oficial de inglés y francés, por lo que decidí viajar a París, donde trabajé durante un tiempo en la UNESCO. En 1951 comenzó mi exilio, es decir, comencé a viajar por todo París ofreciendo traducciones y escrituras, sin recibir mucho éxito ni reconocimiento. Me identifiqué por el surrealismo, dada mi fascinación por los autores franceses y mi apasionamiento por el escritor Jorge Luis Borges. Mi mayor éxito literario fue Rayuela, que escribí en 1963, y fue mi historia más aclamada, con frases como: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Y amor, melancólico alimento para los que vivimos de amor. Dentro de mis cuentos más reconocidos está La Bruja, que escribí en 1946, publicada en la revista Correo Literario y Casa, y Destiario en 1951, además de otras obras como Grafiti y el Perseguidor, Final de Juego y La Noche Boca Arriba. Me casé 3 veces, aunque mi verdadero amor fue Carol Dunlop. Recibí varios reconocimientos, como la Plaza Buenos Aires, que lleva mi nombre, el Puente Avenida San Martín, varias instituciones educativas y homenajes a mi memoria. Debido a una transfusión de sangre, adquirí SIDA y en 1981 se me detectó un tumor que acabaría finalmente con mi vida el 12 de febrero de 1984.
Hola, mi nombre es Stephanie Manuela de grado 11 y voy a estar representando a la escritora Clarice Lispector. Soy Clarice Lispector. Bueno, en realidad mi nombre era Aía, nombre hebreo. Soy judía y nací en Ucrania durante la Guerra Civil Rusa y por la persecución que se dio a los judíos, mi familia tuvo que cambiarme el nombre a Clarice, como todos me conocen más. Y además nos mudamos al país de Brasil. En este momento tengo 10 años y mi mamá falleció. Pero bueno, estoy estudiando y escribí mi primera obra. La nombré Pobre Menina Rica. Bueno, Clarice pertenece a la generación del 45 o del modernismo y por eso tenía un toque muy del romanticismo. Se enfocaba en el mundo interior de sus personajes y de hecho se caracterizaba por usar el monólogo interno, por ejemplo. Ya tengo un poco más de 20 años. Estoy en Río de Janeiro, la capital federal. Quiero estudiar leyes y escritura periodística. Es 1943. Me he licenciado en Derecho y ya conseguí trabajo como periodista en el periódico La Noche y también soy redactora de la Agencia Nacional de Noticias. En 1946, Clarice publica su segundo libro llamado Oloste. En 1948 nace su primer hijo y aproximadamente un año después de esto publica su tercer libro llamado La ciudad sitiada. En 1952 publica su primer libro de cuentos y al año nace su tercer hijo. Ya estoy casada con Mauri Valente y mi primera novela, Perto do Coração Selvagem, fue nominada como el romance del año. Tristemente, Clarice termina separándose de su esposo y ellos habían ido a vivir a Europa. Entonces, después de su separación, Clarice regresa a Río de Janeiro con sus hijos. El humo me despertó como a las 3:30 en mi apartamento y honestamente no pensé en el fuego, sino en salvar mis textos. Y ahora, por lo que me pasó en la mano, no podré volver a escribir a mano, pero no dejaré de escribir. De ahora en adelante escribiré a máquina. Sucede que Clarice en 1967 sufrió un incendio que marcó su vida y ese mismo año ya publica su primer libro infantil, El misterio de un conejo pensante, que fue denominado como el mejor libro infantil del año. Clarice publicaría más obras y también empezaría a traducir libros de autores como Julio Verne o Edgar Allan Poe. Empieza a tomar más fama y con mi libro A Paixão Segundo GH empiezan a compararme con el escritor Kafka. En 1976 recibe un premio por el conjunto de sus obras y al año, es decir, en 1977, muere el 9 de diciembre por un cáncer de ovarios. Para Clarice escribir era su razón de ser. Ella no se consideraba una escritora profesional, sino una amateur. Y en un libro dijo: yo escribo como si fuese a salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Muy bien, estudiantes, excelentes representaciones. Recuerden que el 23 de abril busca resaltar la importancia del idioma como patrimonio de nuestra identidad. Conmemorando el Día del Libro y la Lectura, creamos mentes brillantes para un futuro feliz.